Bueno, bienvenidos a la novena emisión de Alter Germinal. Agradecemos a Alter Zapucay por darnos este espacio de los miércoles a las 12 del mediodía. Ya pasaron 8 emisiones, entre ellas hablamos de los judíos anarquistas en Buenos Aires desde 1905 hasta la década del 50. En el segundo programa hablamos del aparato represivo, en el tercero sobre los usos de Stalin y respecto a los documentos secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética. En el cuarto charlamos sobre la lectura del Capital. En el quinto sobre el cine de Rodolfo Kuhn. El sexto sobre los confines, un concepto. En el séptimo sobre el conflicto en Artsaj, en el cual hablamos con gente, con un armenio y gente de la colectividad armenia en la Argentina, y hablamos sobre el conflicto. En el octavo hablamos sobre dos escritores anarquistas, Rafael Barrett y Rodolfo González Pacheco, y hoy vamos a tocar un tema que por ahí no es ajeno a los demás, pero va a tener un tinte distinto, pero nos va a permitir tener una continuidad y trabajarlo en función de esta emisión y la siguiente. Hoy, bueno, no estoy solo, obvio, me acompañan Teo y Leandro, dos compañeros. Uno ya formó parte de 2, 3 emisiones ya, y van a contarnos un poco sobre la descolonización. Digamos, algunos elementos a tener en cuenta, digamos, estado de situación preexistente al proceso de descolonización, las diferencias entre las colonias francesas e inglesas, incluso las diferencias entre las descolonizaciones al interior del terreno africano y demás. Pero bueno, en lo personal es un tema que no manejo tanto, entonces voy a optar por llamarme al silencio y a que, bueno, si querés, Teo, comenzá vos y vamos ahí charlando. Bueno, buenos días, Lean, buenos días, Ernesto, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. Bueno, para entender el proceso que se abre post-45 de descolonizaciones del Imperio francés, en este caso, hay que entender un poco el escenario que se da en posguerra y lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y el lugar en el que quedó Francia justamente en la posguerra, ¿no? No hay que olvidar que Francia cayó muy rápido en manos de los nazis. De hecho, la mitad de Francia fue dirigida por el gobierno colaboracionista de Vichy. Esto abre una crisis muy grande en la que la resistencia francesa tiene sus bases en el África ecuatorial francesa, lo cual su base de operaciones es de allí, y no se puede obviar, pensando en las descolonizaciones del imperio francés, el rol que ocuparon, en especial los ejércitos norafricanos y los ejércitos principalmente senegaleses, pero de diferentes regiones del África ecuatorial francesa y del África occidental francesa. Bueno, cuando termina la guerra, Francia se encuentra completamente deslegitimada a nivel mundial. Fue el primero en perder, sus posesiones coloniales se empiezan a trastabillar en cierto sentido, y se inicia un proceso en el cual diferentes demandas, no necesariamente en una primera instancia son en relación a la independencia, de estos lugares, tanto de África, de las Antillas, del norte de África, sino que las peticiones comienzan a verse más en una línea de ampliación de ciudadanía y de ampliación de derechos. El caso francés hay que entenderlo también desde la perspectiva del tipo de colonialismo, ¿no? de esta potencia. A diferencia del caso británico, que buscaba marcar las diferencias locales y los particularismos constantemente, la retórica francesa, siempre muy anclada a la idea de república, buscaba una especie de universalización de los valores de esta república, ¿no? Lo que... Sí, Teo, también podemos citar como contraejemplo el caso del Imperio portugués, que fue, digamos, todo lo contrario. O sea, hay dos modelos de imperialismo diferentes y opuestos entre sí, son el francés y el portugués. El portugués, un modelo bastante depredatorio, si se quiere, e incluso muy, pero muy violento, y que tuvo también unos movimientos de independencia hacia los años 70
que respondieron un poco a ese tipo de imperialismo. Ante todo, buenos días a todos y gracias por el espacio, Ernesto, Teo. Soy Leandro Álvarez. Sin duda, aparte, digamos que en el caso portugués estaban bajo una dictadura, ¿no? El gobierno fascista de Salazar, y lo interesante de la descolonización portuguesa es que tendieron a ser todas violentas, ¿no? Por las armas. Y uno a veces tiende a preguntarse por qué se extendió tanto en el tiempo, ¿no? El imperialismo portugués, digo, en los años 70, ya la ONU recontra madurada, la mayor parte de las potencias casi sin dominios coloniales, y sin embargo ahí tenés a Portugal, un país pobre de Europa, manteniendo su colonialismo en África. Y algo clave en eso, para explicar eso, es la Guerra Fría, porque también, ¿por qué tanto España como Portugal se mantuvieron con gobiernos fascistas hasta entrados los años 70? Y porque les convenía al bloque occidental, porque si no estaba la amenaza del comunismo. Y en África la amenaza del comunismo era muy fuerte para esos años. Entonces por eso es que Occidente permite que esas dictaduras fascistas se extiendan en el tiempo en países pobres de Europa como España y Portugal. Sin duda, sin duda. Lo interesante, si bien no es el tema de hoy, pero lo interesante es que cuando lleguemos al final del programa, que vamos a hablar del caso argelino, si bien el modelo argelino del Frente de Liberación Nacional no era revolucionario al estilo socialista, si se quiere, confirió un montón de apoyo a los insurgentes de la descolonización del lado portugués. Eso es muy, muy interesante también, como ver... Tal cual. Y Cuba también, Cuba. Y Cuba, sin duda. El Che estuvo en Angola, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, volviendo un poco para entender el tema del colonialismo francés, me parece que es interesante entender que si bien la experiencia de la colonización es una experiencia común para todas las colonias, esta se manifiesta de maneras diferentes en las diferentes regiones, dependiendo de condiciones estructurales y espaciotemporales, principalmente. No es lo mismo hablar de las Antillas, que son colonias de 1600, que una colonización más tardía como puede ser la de África. Pero bueno, me gustaría, como para ejemplificar esto, hacer una división en 6 partes del imperio. Por un lado tenemos la metrópoli, que es Francia. Por otro lado tenemos un caso único al nivel del imperialismo francés, que es Argelia. El caso argelino, la colonización es muy temprana, empieza en el año 1830 y se corona con Luis Napoleón, digamos, en la Tercera República Francesa. El caso argelino es muy particular, vamos a cerrar de hecho. 10 años duró la ocupación francesa, ¿no? En Argelia. ¿Cómo, Lean? No te entendí. 100 años, ¿no? Duró la ocupación francesa. Sí. Entre 1860 y 1960, por ahí. Sí, por ahí. De hecho, la conquista empieza en el año 1830, se empieza a tomar la banda norafricana, lo más cercano a la costa mediterránea, y ya para lo que sería la Tercera República de Napoleón III, que sí, serían unos 110 años, un montón de tiempo, hasta el 62 que alcanzan la independencia. El caso argelino es muy particular, de hecho por eso es un caso completamente separado del resto, porque el caso argelino, la pretensión francesa sobre Argelia estaba minada por los intereses de los colonos. Eso es un tema al que vamos a llegar al finalizar el programa. Después hay un tercer grupo, que son las antiguas colonias. Las antiguas colonias están en los territorios antillanos, el Caribe, como por ejemplo la isla de Martinique, Guadalupe. Están las 4 comunas de Senegal, que hasta el año 1946 gozaban de un estatuto diferente al resto de la población del hinterland senegalés. Estas son Dakar, Rufisque, la isla de Gorea y San Luis. De hecho, ellos desde el año 1850 que tienen diputados en la Asamblea Francesa. Lo interesante en el modelo francés es que, por ejemplo, las 4 comunas mandaban un diputado anual desde el año 1850 al Parlamento, algo que es inadmisible, por ejemplo, para el modelo imperialismo británico. Claro, tenían como un privilegio por encima del resto de Senegal, obviamente, y del resto de África Occidental. Y es como, creo que el modelo de Senegal, en contraposición con el de Argelia, en cuanto al colonialismo francés, son
dos modelos muy distintos, y eso también ayuda a explicar cómo terminaron, ¿no? los procesos de descolonización, tanto en Senegal, que se dio de una forma muy, pero muy distinta a la forma revolucionaria que se dio en Argelia. Sin duda. De hecho, va a estar bueno porque justo habíamos pensado ejemplificar estos casos, el caso argelino y el caso africano con Senegal, y en el caso de descolonización senegalesa, se ve claramente las tensiones entre lo que es la área urbana y lo rural. Eso está bien interesante. Después hay un cuarto grupo, sí, que son las nuevas colonias, que son los territorios de ultramar, que sus habitantes fueron súbditos hasta el año 1946, cuando se forma la Unión Francesa, y estas nuevas colonias aparecen después de la repartija que se da en la Conferencia de Berlín en el año 1885. Esto es un dato muy interesante para los oyentes, porque la conquista de África es la primera conquista que se traza primero sobre el papel y solo una segunda instancia sobre el terreno. En el año 1885 se juntan las potencias capitalistas de Europa, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Prusia, bueno, entre otras, y se dividen el globo en la manera que van a quedar consolidados hasta hoy. O sea, los estados nacionales, una vez que se independizan en el área africana, adoptan los límites impuestos en la Conferencia de Berlín por las potencias europeas. Eso es un dato muy interesante. Y algo para destacar que quizás lo aprendemos en el colegio incluso, o algunos no, como fue mi caso, pero es la comparación entre América Latina y África. Digo, mientras América Latina estaba saliendo del colonialismo español, recordemos el último país en liberarse fue Cuba hacia principios del siglo XX, pero ya hacia fines del siglo XIX estaban casi todos los países descolonizados y casi formando lo que hoy los entendemos como estados-nación. Y en cambio en África se da el proceso inverso. Al mismo tiempo que América Latina se descoloniza, Europa lleva su colonialismo a África. Y esto básicamente se explica por la crisis del capitalismo de la década del 70 del siglo XIX y una forma de salir a través de la vía imperialista, que creo que Lenin lo explica muy bien, mucho mejor que nosotros, que es la sobreproducción, la crisis de sobreproducción. Bueno, ¿dónde colocamos nuestros productos? Y bueno, hay que expandir los mercados y de la forma más eficiente que tiene los países centrales es a través de la conquista física de esos territorios. En cambio, la forma más efectiva que tenían en América Latina era la conquista a través de términos no directos, ¿no? Es decir, a través de insertar América Latina en una división internacional del comercio como proveedora de materias primas en un grado muy alto de dependencia. Exactamente. Eso es muy interesante, y de hecho es muy interesante que si bien se da como válvula de escape, ¿no? De las potencias capitalistas, por esta presión que de hecho termina en la Primera Guerra Mundial, que se terminan despedazando entre ellos, es como una primera instancia para aliviar esa potencia. Lo interesante es encontrar, por ejemplo, hoy nos incumbe el caso francés, entonces encontrar el discurso que legitima eso, porque ¿cómo te presentás ante el pueblo? ¿Cómo te presentás ante la república? No decís, bueno, vamos a abrir necesariamente, al menos en el caso francés, no es, bueno, vamos a abrir el comercio a palos, y nada, así resolvemos nuestros conflictos internos. No, ellos presentaron la colonización desde un punto de vista de misión civilizadora, heredera del humanismo francés, heredera de la revolución francesa, que bueno, de hecho lo interesante en este punto es que tanto los de izquierda como de derecha, como los de centro en el Parlamento francés, se conciliaron en la temática de expansionista. De hecho, hay una discusión muy interesante de 1885 entre Jules Ferry, que es el padre de la educación pública, el padre de Francia, con Clemenceau, que era un personaje que era de centro-derecha, contra Ferry, que podría haber sido considerado en el momento más bien de izquierda. Y de hecho hay una discusión en la cual Clemenceau pone en cuestión quizás la expansión
la expansión a África, pero Ferri la sostiene exactamente por la expansión colonial como una obligación por la competencia con los otros países industriales. Si no se expande Francia queda. Perdón, es muy interesante ver, sobre todo fines del siglo XIX y principio del XX, tal vez lo más ligado a a lo que luego fue la Segunda Internacional, digamos, defendían determinados modelos de colonia porque entendían que iban a llevar, como dijo Lean, pero tal vez no de la perspectiva de Lenin, obviamente, la Segunda Internacional, la cuestión de el rol civilizatorio del capitalismo, ¿no? Como estos lugares atrasados, digamos, seguían viviendo en el antiguo régimen bajo el autoritarismo, bla, bla, bla. Entonces, Inglaterra en la India, bueno, lo de Francia en Argelia y demás, iban a terminar con determinados espacios de opresión y iban a cumplir un rol civilizatorio que luego iba a ser superado por el proletariado, digamos. Eso en los papeles, después hay que ver, digamos, qué pasaba en cada caso, pero me llama mucho la atención y se utiliza de Marx los textos sobre la India y el Bolívar, ¿no? Como un Marx muy, muy decimonónico tal vez, o por ahí un tema que no manejaba tanto como si otros, ¿no? Pero digo, como la justificación de estos espacios muchas veces era eso. Repito, en el mejor de los casos. Claro. Sí, sin duda. Eso es muy interesante. Bueno, perdón, me faltaron nombrar dos partes integrantes del imperio. Entonces era la metrópoli, Argelia, las antiguas colonias, las nuevas colonias, y después están los mandatos y los protectorados. Los protectorados de Noráfrica, como Túnez y Marruecos, y los mandatos como Líbano, Siria, el Togo y Camerún, que eran o partes integrantes del Imperio Otomano o partes integrantes de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que quedaban a la merced, digamos, de una administración sin soberanía del gobierno francés. Bueno, me parece interesante para pensar, en cierto sentido, que el mundo colonial es un mundo de diversidad. Esto va de la mano en el mismo contexto en la que Francia se termina de edificar como un Estado-nación, en la que tiene una misión educativa muy fuerte, sufragio universal, la constitución de Francia como nación. Entonces, hay que pensar un poco la idea de la diversidad, cómo se halla al interior de un imperio que a la vez se hace llamar república, con todas sus contradicciones. Lo que vamos a ver en este programa es la retroalimentación justamente del imperio con la colonia y de la colonia con el imperio. Otra cosa que me gustaría agregar, Teo, a esto que estás diciendo vos de la misión civilizatoria, en la que hace mucho hincapié Francia, e incluso en contrapartida con Portugal, que tiene una misión mucho más religiosa. Digo, la misión de Francia es como mucho más laica, si bien está siempre el factor religioso, pero algo que caracterizó al colonialismo francés era hacer mucho hincapié en esto de la misión civilizatoria, de los derechos ciudadanos, de la moral, de la ética, y no tanto el factor religioso, que fue algo que fue una característica propia del imperialismo portugués. Sin duda, y es muy interesante pensar cómo se conjuga eso entre el discurso y la práctica, ¿no? Porque en el discurso es el discurso de la asimilación y de la igualdad, pero en la práctica tenemos, por ejemplo, en Argelia el código del indigenato con derechos completamente diferentes entre la población nativa musulmana y los colonos franceses. De hecho, me parece interesante ya como más para meternos directo en el tema de la descolonización, pero me parece justamente pensando en este tema del discurso civilizatorio, que es interesante ver ya desde la Primera República. La Primera República se remonta a la Revolución Francesa, antes de la restauración monárquica. Ya desde ahí está este discurso, ¿verdad? De hecho, con la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Pero lo que pasa muchas veces en el caso francés es que ni bien el barco abandona el puerto de Marsella, se olvida de los principios republicanos, ¿no? Eso es interesante de ver. Por ejemplo, antes de pasar a las descolonizaciones de post-45, por ejemplo, el caso de Haití, ¿no?
Haití es una colonia en la cual se abolió la esclavitud, pero los esclavos nunca se enteraron. Los esclavos, fue la primera revolución de América Latina, hecha por esclavos. O sea, si bien la bajada de línea de la metrópoli era una, las imposiciones del ámbito colonial de plantación, o del ámbito colonial, por ejemplo, llevándolo al caso argelino posteriormente, tiene mucho peso, porque, por ejemplo, tanto en Haití, a fines del siglo XVIII, como en Argelia, durante la Guerra de Liberación Nacional, el peso de los colonos siempre fue extraordinario, y de hecho en Argelia llegó a haber un autogolpe de Estado en contra de la República Francesa, hecho por colonos y por los grupos fascistas de derecha del ejército, ¿no? La pregunta que se hicieron los haitianos es realmente si la libertad, la igualdad, la fraternidad es digamos, es un derecho solamente de hombres blancos, o si también se extiende a todos los hombres y mujeres que habitan el planeta Tierra, ¿no? Digo, esa fue la pregunta que se hicieron y eso fue lo que los llevó a declarar incluso los derechos del ciudadano, del hombre negro, ¿no? Como una respuesta a la Declaración Universal de la Revolución Francesa. Sin duda. Y eso es muy interesante ver. Está bueno. Bueno, Leon, si te parece, pasamos al caso africano, ¿te parece? De descolonización. ¿Qué te parece al respecto? Sí, el caso de África Occidental, como bien decíamos antes, es un caso en oposición a la ocupación violenta de Francia en Argelia, en Indochina. Como bien vos decías, desde hacia 1871, creo que era la fecha, a partir de esa fecha los ciudadanos de las 4 comunas de África Occidental, sobre todo estamos hablando de 4 ciudades de Senegal, empiezan a obtener derechos que se empiezan a parecer a los de los ciudadanos de la metrópoli, es decir, de Francia. Y ese es un privilegio que van adquiriendo y que van a defender los senegaleses de esas 4 comunas hasta entrado el siglo XX, hasta bastante avanzado el siglo XX. Y todo es una progresión ascendente, ¿no? Como de conquista de derechos civiles, porque después, creo que después de la Primera Guerra Mundial, ya todo Senegal como que va a tener sus representantes, va a poder elegir sus delegados y sus propios representantes dentro de su territorio, y después también se da una relación muy... Sí. De hecho, el resto de Senegal es post-Segunda Guerra. Es con la ley Lamine-Gueye. Post-Segunda Guerra. Post-Segunda Guerra, ahí es donde se abren los derechos políticos a todos y las áreas rurales entran a jugar un rol central como actores políticos. Tanto las cofradías musulmanas, claro, los sindicatos formados ahí al toque de la Segunda Guerra Mundial, esos son como los actores decisivos, las áreas rurales dirigidas por las cofradías musulmanas y los sindicatos que son de hecho los sectores que van a caer bajo el paraguas de Senghor, digamos, en esa disputa que tiene con Güelle. Disculpen claro. Porque es nulo, yo te lo voy a decir en criollo, Güelle. Güey. En 1914 lo que sucede es que a todos los ciudadanos de las 4 comunas se los gratifica con la ciudadanía francesa, es decir, ya no son ni siquiera ciudadanos de segunda, son ciudadanos franceses dentro de territorio de ultramar, que era algo que en ningún otro imperio se había dado. A ver, no es porque los franceses sean más buenos que los británicos o que los portugueses, digo, eran distintas estrategias de imperialismo y que de hecho a Francia en su momento le funcionó bastante bien, digo. También hay... Sí. Nada, que también hay que pensar, en cierto sentido, las contradicciones del modelo, ¿no? Porque en cierto sentido los franceses son los que llevan la antorcha del iluminismo, del humanismo, de la libertad, ¿no? Como también está en su discurso. Entonces, ¿qué hacen con su esencia? Eso es lo que los justifica a ellos como franceses, a diferencia del resto de Europa. Claro. Es interesante. Exacto, ¿qué es lo que...
Claro, que es lo que después no van a llevar a cabo para nada en Argelia, pero en Senegal, bien vos lo decías, lo ponían en práctica. Hay un antes y un después, como bien vos decías, en la posguerra, que es a partir de la constitución de la Cuarta República y de la idea de la Unión Francesa, ¿no? De la indivisibilidad de Francia con sus territorios de ultramar, es decir, con sus colonias, con África occidental, porque también era una forma de, a ver, ¿cómo justificamos ante la comunidad internacional que todavía tenemos estos territorios y que no son territorios coloniales? Y bueno, declarando la indivisibilidad del territorio francés y de que todo es uno, que tan francés es el Senegal, es el senegalés de Dakar, como el parisino, ¿no? Es como esa falsa idea que en realidad en la práctica no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado si realmente todos los ciudadanos franceses dentro de los territorios de ultramar hubiesen tenido real presentación en el Parlamento y bueno, se hubiese impuesto al 100% la voluntad de los ciudadanos de los territorios de ultramar, que es lo que no pasó, obviamente. De hecho, eso es lo interesante, porque justamente, a ver, ahora post Segunda Guerra Mundial, 46, con esto que dice Lean de la Unión Francesa, acá tanto la Unión Francesa del 46 como la Comunidad Francesa posterior del 58, son todos los intentos de un imperio venido a menos, que perdió todo en la Segunda Guerra Mundial, derrotado, como con el rabo entre las patas, para pegar un imperio que se le estaba cayendo, para mantener su legitimidad a nivel mundial, ¿no? Digamos, la Unión Francesa, la Constitución de la Unión Francesa, está toda emparchada. ¿A qué voy? Son como proyectos que se hacen para tener, como dice Leandro, una legitimidad internacional, pero en lo material van viendo cómo hacen. Porque desde la Unión Francesa tienen las guerras con Indochina, la guerra en Vietnam, tienen la guerra de Argelia, tienen las descolonizaciones eran mandatos, pero de Siria y el Líbano, tienen el África ecuatorial francesa, la departamentalización de los imperios ultramar, se les cae todo el imperio. Entonces, en cada lugar tienen que empezar con estrategias diferentes, ¿no? Y justamente en esta línea, con lo que decía Lean de la Unión Francesa como una única e indivisible, es interesante porque el Parlamento, y esta idea que decía de, bueno, si aceptamos a todos, que vengan todos a nuestras filas, que entren todos al Parlamento, de hecho, esta era la discusión, como que De Gaulle en un momento se le iba a decir, bueno, está todo bien con que haya franceses amarillos, franceses negros, franceses de las Antillas, pero si no, Francia en cierto sentido se pierde. Como que empezó esa discusión en la cual había dos modelos al interior del Parlamento. Por un lado, el modelo asimilacionista, republicano, que bancaba esta idea de la república como un indivisible, como un cuerpo centralizado y uniforme, en el cual todos los colonizados tienen que ser asimilados culturalmente y algún día, cuando alcancen el nivel de evolución suficiente, que ya, según ellos, ¿no? Obviamente, en estos momentos ya lo estaban alcanzando a nivel cultural, podrían ser asimilados completamente. Y el lado B de esto eran los partidos de centro-derecha que planteaban la Unión Francesa como una entidad construida sobre un modelo federal, multicultural, que respete las culturas locales, justamente porque la discusión acá pasaba, bueno, pero le abrimos las fronteras a todos, ¿y qué va a hacer Francia? ¿Qué va a hacer Francia si son todos argelinos, todos negros? En ese sentido, estaban las discusiones entre lo que era centro-izquierda y centro-derecha. Entonces, por un lado, la asimilación completa de la cultura, y por el otro, un modelo federal que mantenga estos particularismos locales justamente para que no entren todos a Francia. Era algo que preocupaba muchísimo en este modelo, que se fue emparchando mientras se hacía, digamos, porque ninguno tenía una respuesta. Algo también para destacar de la Cuarta República, que es, retomamos, la que se constituye a partir de la posguerra en Francia, es la inestabilidad política, ¿no? Que tenía la Cuarta República. Había tres partidos fuertes: el Partido Socialista, el MP, el Movimiento Popular, no me acuerdo muy bien. Sí. El movimiento republicano popular, que era cristiano. Republicano Popular. Ahí está. De centro estaba el Partido Socialista, que era la sección francesa de la Internacional Obrera. Sí. Y después el Partido Comunista. Exactamente. Entre esos tres hay una inestabilidad
tremenda que eso se nota en el cambio que hay constante de primeros ministros, ¿no? Y algo para destacar del colonialismo francés que se da es que las colonias con sus representantes, es decir, sobre todo Senegal, con sus representantes en el Parlamento, van a jugar muy fuerte en la política interna de Francia, porque su voto va a contar y los partidos de la metrópoli se van a matar por obtener los votos de los partidos de la colonia para elegir a los primeros ministros. Y el rol del Ministerio de Ultramar también va a ser muy disputado, y de hecho incluso los políticos de las colonias utilizaban tanto el Ministerio de Ultramar como sus asientos en el Parlamento para presionar a los políticos franceses para obtener favores, para obtener más poder. Digo, en un momento se dio una relación, no te digo de igual a igual, pero una relación en la cual los políticos de las colonias realmente presionaron muchísimo a los políticos de la metrópoli, y es una característica propia del colonialismo francés, porque esto no pasó en el imperialismo británico y menos que menos en el imperialismo portugués. Sin duda, jugaban un papel, los africanos en posguerra se convirtieron en un actor político clave en Francia, como vos decís, en el quiebre institucional, justamente porque la política francesa post Segunda Guerra Mundial estaba tan debilitada y la línea institucional era tan delgada, la de la Cuarta República, que emergen realmente como actores políticos, como actores políticos de una influencia fenomenal. Y de hecho esto lo podemos ver, ¿no? Lean, por ejemplo, en el caso de los apoyos que en una primera instancia tenía, por ejemplo, ¿no? Vamos a irnos al caso senegalés. En el caso senegalés, sí, como decíamos, teníamos las 4 comunas privilegiadas de siempre, las áreas urbanas asimiladas hace décadas, cuyo representante principal era Lamine Gueye, o Wey, la verdad que Wey. Muy bien. Que en una sí, fue el primer político importante de Senegal, digamos. Exactamente. Que Senghor entra a la política. Senghor, primero que nada, que es el gran dirigente histórico de la independencia senegalesa, para el que no lo sepa. Es muy interesante. El prócer. El prócer, claro, es muy interesante la figura de Senghor, porque Senghor, primero que nada, se educó, no solamente que se educó como todos los de la élite de estos países en Francia, sino que vivió casi toda su vida en Francia. Y de hecho, Senghor era cristiano y serer, en un país mayoritariamente wolof y musulmán. Eso no es un detalle menor. De hecho, en una primera instancia, Senghor entra a la vida política africana y francesa a su vez, porque como decimos, estaba en la lógica de un indivisible. De hecho fue candidato a diputado y ganó una banca junto a Wey. Lo interesante acá es que Senghor lentamente empieza a distanciarse de Wey, y en esta línea que decía Lean con los partidos políticos, el distanciamiento central es cuando la sección francesa de la Internacional Obrera da luz verde al, no sé si le podemos decir genocidio, pero a la masacre de Madagascar, en la que hay más de 80.000 muertos. Hasta ese momento, tanto Wey como Senghor estaban bajo el paraguas de la sección francesa de la Internacional Obrera. Y en ese momento, es el Partido Socialista. Que es el Partido Socialista, exactamente. Y en ese momento es cuando Senghor decide abrirse, y cuando se abre forma su partido, el Bloque Democrático Senegalés, y se pone bajo el paraguas del Movimiento Republicano Popular, los cristianos de centro, y empieza a jugar un juego de desestabilización política que se da tanto desde la colonia como en la metrópoli. De hecho, en la competencia, no recuerdo la verdad muy bien, lo lamento, si era por diputado o senador, en una competencia ya más a fines de los años 40, justamente contra Wey. Contra Wey, sí. Sí, contra Wey. Senghor, en este momento se puede ver, por ejemplo, a la sección al Partido Socialista mandando a hacer porras para reprimir al movimiento del Bloque Democrático Senegalés, y como los gobernadores de Senegal pertenecían a la sección francesa, al Partido Socialista, todas las trabas que se les iban poniendo, y cómo cuando el gobierno cambia en la metrópoli,
al bloque democrático senegalés se le abre el abanico para avanzar. Y dentro de la lógica, ¿no?, de la descolonización, me parece que es importante ver el aprendizaje político de esta élite, en la cual empiezan a fundar sus partidos propios. Tenemos al bloque democrático senegalés en Senegal, tenemos a la RDA, tenemos los partidos de Apiti. Entonces, eso está bien interesante. La RDA, que no es la Alemania Oriental, aclaremos. Tienes razón. La RDA es la Rassemblement Démocratique Africaine. Disculpen mi francés, pero sí, es un partido que se funda en África y que también son todos partidos también muy inspirados también en esta idea que empieza a surgir del panafricanismo, de la negritud. Todos intelectuales franceses. La RDA, recordemos, es fundada por Boigny, Houphouët-Boigny, que es como el prócer de Costa de Marfil y que tenía fuertes vínculos con los comunistas en Francia. De hecho, es la figura de colaborador nativo, en cierto sentido, por excelencia, es el maestro de la burguesía productora de Costa de Marfil. Es un caso muy interesante. Tal cual. Boigny. Sí, sí. Bueno, y lo interesante, a ver, pues, como al hueso de la cuestión, los partidos y los africanos de la costa occidental no tenían una demanda por la independencia. La demanda no era la independencia, la demanda era por la apertura de la ciudadanía. Senghor empieza a abrirse y empieza a generar su base en las áreas rurales, como dije antes, y lo interesante es eso, que la petición central era la ciudadanía. Para Senghor el modelo era el de mantenerse dentro de una unidad francesa, manteniendo el particularismo local, a diferencia de lo que planteaban las teorías asimilacionistas culturales completas. Y esta petición por ciudadanía, por más derechos ciudadanos, se daba a la vez, por ejemplo, como haciendo un paréntesis muy rápido que ilustra muy bien también el caso africano, se daba la misma petición en los territorios de las Antillas. En las Antillas, históricamente, se pedía la ampliación de la ciudadanía y no de la independencia política. La ciudadanía, ¿por qué? Post-45, de hecho, con la Unión Francesa en 1946, los territorios de las Antillas, como Martinica y Guadalupe, adquieren el estatus de departamento, adquieren la ciudadanía francesa plena. Esto es lo que va pasando en estos años también en África. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieren formar parte y no pedir una independencia completa? Primero, en Europa en este momento está la repartija de riqueza del Plan Marshall. Esos querían estar en la cascada de reconstrucción posguerra mundial. Y a la vez, ellos lo que estaban pidiendo era el derecho, por ejemplo, tanto en Guadalupe, Martinica, como en África Occidental. Estaban pidiendo con la ciudadanía el derecho a ejercer sindicalización, el derecho a huelga, una igualdad de salario con el salario metropolitano, vacaciones, como derechos básicos que hasta el momento no estaban contemplados. Y ellos no veían salida independentista de quiebre con la metrópoli. Ellos querían ser parte, pero querían ser parte en una repartija equitativa, en la cual se respetara también en cierto sentido las diferencias y particularismos culturales. Eso es la gran idea de Senghor de federalismo africano y de unión africana, en cierto sentido. Pero además porque veían en la República Francesa, en la Unión Francesa de la Cuarta República, un terreno fértil para avanzar sobre eso, porque se daban cuenta que su lucha política rendía frutos y que se estaba llevando un avance. Y además también hay una idea, Teo, que es la idea de que muchas veces muchos pensadores del panafricanismo y de la negritud veían que las independencias aisladas de los países iban a terminar en un subdesarrollo del continente africano. ¿Por qué? Porque estaban constituidas como tres grandes federaciones en el territorio africano.
y federaciones que implicaban un poder y un producto bruto interno bastante grande, ¿no? Que finalmente no terminó siendo, y hubo una balcanización africana que le sirvió muchísimo a los intereses postcoloniales de las metrópolis, porque también Francia después deja, entre comillas, que el imperio se disgregue, se rompan mil pedazos, y porque finalmente les salía más barato mantener una dependencia no de hecho, sino en términos comerciales, en términos políticos, otorgándoles una bandera, una independencia a esos países, y finalmente logrando que se balcanicen y se peleen todos entre ellos. Sin duda, que es lo que sucedió, y bueno, ahí vienen los famosos vínculos neocoloniales que rigen post-independencia, ¿no? De hecho, es interesante en esto que vos decís de la balcanización y que no les convenía por rédito económico y coste político, entre otras cosas, es que justamente una vez que consiguen, que ganan la ciudadanía, los actores africanos, y forman parte de esta repartija, como yo decía antes, la Unión Francesa se fue construyendo en el momento, se fue construyendo a medida que pasaba el tiempo y viendo en los diferentes lugares las diferentes estrategias a tomar. Cuando se da la ciudadanía a los ciudadanos africanos, se empiezan a dar cuenta que el coste es eso, mantener la Unión Francesa, era un montón de guita. Entonces, ¿qué pasa? Francia, bien inteligente, en el año 1956, saca la ley, o sea, se dicta la ley marco. La ley marco de 1956 es justamente esta ley que permite la balcanización de África. Lo que hace es dar, de facto, un alto grado de autonomía política a los aún no estados africanos independientes, pero que estaban a 2 años de serlo, 4 años de serlo, da un alto grado de autonomía política real a los líderes. Ya como que se abre del paraguas de Francia. Ya cada dirigente, cada miembro de la élite, regionales o locales, pasa a tener una autonomía de facto increíble. Entonces, ¿qué pasa? Acá empieza, porque, a ver, la ley marco da, entre otras cosas, autoridad presupuestaria, de organización militar, o sea, básicamente lo que hace es a territorializar y a delimitar los futuros estados-naciones. ¿Y qué es lo que pasa acá? Las unidades pequeñas, a ver, ¿por qué no se logra esta unidad africana de la que hablaba Nkrumah en su famoso libro Africa United? Las unidades pequeñas pasan a temer que las más grandes o las más ricas los aplasten, y las más ricas no quieren que las más pequeñas utilicen sus recursos. Entonces, indefectiblemente, termina en la balcanización y territorialización de África. Que después, 2 años después de esta ley, en 1958, con la constitución de la comunidad africana, sale este referéndum de Gaulle, que es al sí o no. ¿Formo parte de la comunidad africana o no formo parte de la comunidad africana? Y bueno, en este caso, el único voto negativo es el de Sékou Touré en Guinea, y el resto permanecen dentro de esta comunidad. Y nada, eso me parece interesante como para terminar de delimitar el caso africano. Sí, ese referéndum es clave. Igual, de todas formas, como bien vos decías, Guinea es el único país que vota por el sí, y termina cayendo en la órbita de la Unión Soviética, en las manos de la Unión Soviética, porque era muy difícil, estaba muy sola en África como para formar una unidad, una tercera vía, entre comillas. Si te parece, pasamos al ejemplo argelino, que es todo lo contrario, ¿no? Como la conquista violenta, donde Francia ahí se olvidó de toda ese speech hermoso de la Revolución Francesa, no. Balas, bueno, tiros, todo. De hecho, torturas. En Argelia, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, como la derecha más recalcitrante de todas, afirmaba: Argelia es francesa. Argelia es un departamento de ultramar. Claro. Inmemorables. Y Argelia es un departamento francés. No existe tal cosa
como la nación argelina. No existe Argelia, negaban la existencia de Argelia. Exactamente. Y bueno, el caso argelino, como decía en la presentación y la división de las colonias particulares, es muy interesante, y en especial por la cantidad de colonos. Al momento de la independencia de Argelia, en Argelia había más de un millón, de colonos franceses, que orientaron, bueno, su producción a los olivares, a la vid, cosas específicamente de consumo francés. Y en Argelia, estaba regida por un lado por el derecho metropolitano, y por el otro lado, a los nativos, por el Código del Indigenato, ¿sí? Entonces, bueno, este núcleo importante de población europea jugó un rol central en la desestabilización de la propia metrópoli, porque mientras se están dando las discusiones por la independencia en el ámbito argelino, los colonos, al igual que en Haití en su momento de la esclavitud, fueron los que lograron poner una traba al proceso de negociación. El interés del colono era completamente disímil al interés metropolitano. Los colonos llegaron a formar cuerpos voluntarios. De hecho, yéndome como al final, ¿no? Pero posteriormente a 1962, de los acuerdos de Bianca, cuando se firma la independencia, cuando termina la guerra de Argelia, los grupos paramilitares secretos seguían actuando, grupos de colonos, como que siempre funcionaron de una manera mucho más autónoma, si se quiere, las directrices de la metrópoli. De hecho, hubo un golpe interno en la propia Argelia. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no nos podemos meter en las cuestiones de nacionalismos argelinos, ¿no? Que había muchísimas variantes, ¿no? Desde los más radicales a los más moderados. Pero vamos a pasar directamente al Frente de Liberación Nacional, que termina por nuclear si te elementos parece, muy Teo, heterogéneos. antes del Frente de Liberación Nacional, que vos la tenés clarísima con eso, a mí me gustaría destacar los antecedentes, ¿no? Del Frente de Liberación Nacional, que es la conquista militar de Francia, que se da entre 1830 y 1850, como bien vos decías antes, y lo que le costó a Francia, ¿no? Conquistar militarmente ese espacio. Hubo muchísima resistencia, mucha resistencia de parte había un líder de la resistencia argelina que era Al-Qadir, que resistió muchísimo tiempo, gracias en parte también a que Gran Bretaña lo proveía de armas, porque había un conflicto entre Gran Bretaña y Francia. Finalmente Al-Qadir termina cayendo un poco porque las heridas entre Francia y Gran Bretaña se cierran y se termina el armamento, ¿no? que le estaban proveyendo los británicos. Sí. Y sobre todo los métodos que utiliza Francia para reprimir al Frente de Liberación Nacional en la década del 60 del siglo XX, podemos encontrar un antecedente en la escuela de Bugeaud, que fue el general que logró, entre comillas, aplastar a Al-Qadir a través de un método no convencional de guerra, ¿no? Se da cuenta que la guerra de Argelia es guerra de guerrillas y se dispone a aplastar la moral de la resistencia argelina a través de grandes atrocidades como el pillaje, las violaciones, los asesinatos, todo por fuera del código de guerra. Sin duda. Y de hecho, bueno, como se innovó en esas épocas, también se innova durante la Guerra de Independencia, que son los métodos represivos que posteriormente van a usar en Latinoamérica, claro, ¿no? La tortura, exacto, bueno, entre otros, que serán tema particular del próximo capítulo. Pero, bueno, lo interesante en el caso del Frente de Liberación Nacional, creo que nos queda poco tiempo, así que, bueno, voy a intentar apurar el paso para poder terminar con la teoría de la violencia de Fanon. Lo interesante acá es que son elementos heterogéneos que se unen y es un llamado, es un frente que llama a borrar las contradicciones internas y cuyo fin último es la independencia nacional, es la construcción de esta nación. Una vez terminada la batalla de Argel, cuya famosa película se puede comprender en qué constó,
el recinto de resistencia urbana se ve ultrajado, si se quiere, y la resistencia pasa a estar en las masas rurales. Bueno, el Frente de Liberación, de Liberación Nacional tenía dos frentes. El Frente Internacional, por un lado, que estaba dirigido por tres de sus dirigentes históricos. Ben Bella era uno, Aid Ahmed era otro, y Mohamed Kider el tercero, que se centró, el epicentro de la resistencia internacional era desde el Cairo, buscando apoyos políticos norafricanos y en una idea panarabista, y a su vez de pertrechos y armamentos. Y a su vez se crea el Frente Interno. Se divide en 6 wilayas eran como 6 distritos completos, Argelia, cada cual con un comando político-militar. Y bueno, empieza la resistencia y la guerra de liberación nacional en Argelia. Entre los colonialistas se van a dar diferentes contradicciones, porque luego de un fracaso en 1961, de un golpe militar interno, que se da porque Francia estaba pidiendo la capitulación ante el enemigo argelino, se da este intento de golpe militar, que fracasa, se forma un grupo paramilitar, la Organización del Ejército Secreto, o el famoso OAS. Desde aquí empieza a haber un desarrollo sistemático de acción de destrucción y de terrorismo de estos grupos de militares de derecha que estuvieron, muchos de los militares que estuvieron en la guerra de Argelia fueron colaboradores de Vichy, y De Gaulle, a cargo de todo esto, lo sabía. Entonces también es interesante pensar las relaciones que se dan al interior de Francia, ¿no? Claro, incluso están a la derecha de Gaulle, porque algunos van a decir que De Gaulle es un tibio y que no está resolviendo la cuestión argelina. A la hiperderecha de De Gaulle. De hecho, muchos eran colaboradores de Vichy. Vos pensás que De Gaulle encabezó, es el líder claro, francés, claro. encabezó la resistencia. O sea... Claro, estaríamos hablando de un De Gaulle como Biden y la OAS como un Trump. Ahí va. Claro. Bueno, me gustaría centrarme un poco antes del cierre, un poquito en la teoría de la violencia de Fanon, y de un capítulo, el capítulo 3 de Los Condenados de la Tierra, que habla de las desventuras de la conciencia nacional. Es particularmente casi... De hecho, a ver, Fanon nació en Martinica, es antillano, él participó de la Segunda Guerra Mundial, él era psiquiatra, y terminó en Argelia, y terminó formando parte del Frente de Liberación Nacional Argelino. Y no solo eso, sino que terminó siendo el teórico principal. De hecho, en la primera salida de diario, digamos, el primer periódico del Frente de Liberación Nacional, se llamaba el Mujahid, relacionado con las guerras santas. Fanon exige a los demócratas franceses que pongan en práctica su ideal, el ideal republicano que veníamos hablando hasta ahora. Y de hecho, Fanon tiene una lectura política sin igual. Él fallece, él no llega a ver lo que pasa después de la independencia en Argelia. Pero sin embargo, todo aquello que pronostica en este capítulo 3 es lo que sucede. Estas desventuras de la conciencia nacional. Bueno, lo que él cree es que toda burguesía que dirija una revolución va a terminar confiscando la revolución en su provecho en nombre de una nación más grande. Por eso mismo Fanon postula que es necesario para él nacionalizar el sector terciario, porque según él las burguesías de estos países no pueden ser otras cosas que de sector terciario. Y lo que practica son estos avatares, estas desventuras que pueden acontecer, que es básicamente la sustitución de las masas como actor primigenio para Fanon de la revolución, ante una política que va a terminar básicamente sacándose en la cabeza entre los dirigentes nacionalistas. Como que lo que sostiene es que una revolución en nombre de la nación no puede ser el fin último, sino que hay que reconvertirla en otra cosa. De hecho, Fanon era marxista, él, si bien no veía en el movimiento de liberación nacional al proletario revolucionario, esto es porque no había proletarios, no había obreros en Argelia, él veía el sujeto revolucionario, de hecho, al lumpen proletario, a ese saco de patatas para Marx en el 18 Brumario. Él veía al lumpen proletario como sujeto revolucionario, porque había una gran cantidad de población
argelina, que había sido desprovista de las tierras justamente para la construcción de las haciendas de los colonos. Entonces, este grupo de sin tierras que vagaban por las ciudades era el único que podía ser el actor revolucionario. Pero a su vez entraba una contradicción que no pudo solventar, que era, bueno, las masas tienen que estar educadas, pero para él la única manera de educar a las masas era a través del partido. Entonces, esta es la única contradicción que Fanon no pudo, no dio tiempo a avanzar. De hecho, este tercer libro lo escribió mientras él tenía leucemia, ya estaba, de hecho es un libro póstumo, se postula póstumo, se publica póstumo. Pero bueno, es interesante el rol de la violencia para Fanon. Para él, la violencia del colonizado solo se puede comprender desde la situación en la que se provoca esta violencia. ¿Esta cuál es? Es la situación colonial. Y para él la situación colonial es la situación que niega al colonizado su cualidad de hombre. Toda su obra está atravesada está atravesada por el hecho de el hombre en cuanto a afirmación de hombre, y no la subhumanización del mismo. Él es psiquiatra, entonces su obra está marcada principalmente por esta problemática. Y de hecho, él lo que cree es que la violencia produce una serie de transformaciones psicopatológicas. ¿Esto qué es? Que solo por la violencia misma, el colonizado va a dejar de desconocerse como ese objeto subhumanizado y va a lograr convertirse en hombre. Y de ahí el poder creador que atribuye Fanon a la revolución, que va a terminar por desalienar al colonizado en su última instancia. Bueno, creo que me queda un minuto para cerrar este programa. Me gustaría decir una cosa más, si se puede. Perdón, sí, se puede. Que apelmacé todo, puse primera. Pero bueno, la guerra de Argelia termina en el año 1962, una vez que se firman los acuerdos de Evian. Los acuerdos de Evian promulgan el alto el fuego y termina por reconocer la independencia de Argelia, a cambio de una serie de prerrogativas. Un año antes se encontró petróleo en el Sahara, entonces hubo una disputa particular justamente por el tema del petróleo entre el nuevo Estado argelino y Francia. De todas maneras, Francia termina por imponer sus peticiones, que es mantener bases militares en el interior de Argelia, en especial en las fronteras, y poder tener ciertas prerrogativas en la explotación del petróleo. Y bueno, así se consuma, después de una larga guerra, la independencia de Argelia con el Frente de Liberación Nacional del Gobierno, que sin dudas termina por caer en las desventuras de la conciencia nacional. La revolución es cooptada por los dirigentes nacionalistas, que entra en una guerra de poder interna bestial, en la cual el espíritu pequeño burgués es el que va a predominar, y según dice Fanon, en el tercer capítulo, es la indigencia ideológica de muchos de los cuadros, ¿no? Y más o menos por ese lado es que se va a ir Argelia. De hecho, Argelia ya para los 80 cae en lo peor del neoliberalismo. Bueno, hay muchas cuestiones que no se pueden tratar aquí, pero... Sí. Y lo peor de todo es que Francia le termina robando los mejores jugadores de fútbol a Argelia, entre ellos Zinedine Zidane, ¿no? Eso es lo peor de todo. Sin duda. Esa es la gran tragedia de la independencia argelina. Que sí. Zidane juegue en la selección francesa y no en la selección de Argelia. Bueno, de hecho, hace poco leí una nota en la cual el Frente de Liberación Nacional Argelino, con su propio equipo de fútbol, viajaba por todos los por todos los países soviéticos jugando al fútbol, en el plano internacional de visibilización, lo cual está muy bueno, justo es un tópico muy bueno. Pero bueno. El fútbol es el fútbol, ¿viste? Es así. Pero, bueno, gracias, gracias, amigos. No sé si quieren decir algo más o está bien. La verdad que fue... No, ya está dicho todo. Fue dura, fue una exposición interesante, va a quedar para la colección porque, digamos, al que le interesa el tema puede ir retocándolo y tomando apuntes. Me recuerda al que hablamos de Stalin también, que fue como meter primera y arrancar. De algún modo podemos seguir avanzando en este tópico, ¿no?
Voy a ir preparando otros temas para seguir profundizando. A mí lo único que se me viene a la cabeza es, bueno, este grupo de paracaidistas ligado a LOAS, que hicieron fuerte mella en la Escuela Superior de Guerra Argentina con estos métodos que ustedes mencionaron y que está en la película La Batalla de Argel y que también está en la película de Godard, El Soldadito. Que la batalla de Argel encima se usó para enseñarle a los militares, a los militares argentinos cómo torturar, ¿no? Cómo eran los métodos. Está tan bien filmada y tan bien representada que sirvió para eso incluso. Sí, es una fuente, el cine como testimonio y de lo que una sociedad vivió y sintió. Y por otra parte, bueno, digamos, Vignone, el militar argentino, luego, ¿no?, escribe su libro sobre cómo tratar la subversión y, bueno, fuertemente educado, igual que el Chivo Rosas, fuertemente educados en la doctrina de combate a la subversión francesa, incluso la doctrina de seguridad nacional más adelante, que supuestamente no, influenciada por la Escuela de las Américas, los docentes de las Escuelas de las Américas eran franceses. Entonces, no nos es lejano esto, digamos, el rapto de bebés, las torturas, los centros clandestinos de detención y demás, incluso la forma el operativo Independencia, digamos, todos esos elementos que lo describe Daniel Horacio Massey en su trabajo, digamos, de la caballería sobre todo, digamos, acá emparentan, digamos, toda esta represión interna, este enemigo interno en Argelia y demás, con lo que luego sucede se puede pensar en sus comienzos, en el combate a la resistencia peronista, por ahí de manera más pequeña, y mucho más fuerte del año 74 en adelante, ¿no? Por ahí también el plan con Intes y demás, pero sobre todo, ¿no?, en el 73 en adelante, lo que emparenta con lo que vamos a hablar la semana que viene, que me atrevo a pensar que con casi las mismas personas, sobre un dossier que está en la revista Archivos número 9 que escribió Roth sobre una historización de las guerrillas. Vamos a hablar sobre todo de las guerrillas marxistas, pero obviamente vamos a picar montoneros, pero está totalmente emparentado esto, ¿no? Porque por un lado tenemos toda esta doctrina de los militares, y por otro lado tenemos esto que decís de Fanon y, digamos, la nueva izquierda está muy pegada a lo que es el tercer mundo, la descolonización, el nacionalismo de izquierda y demás. Entonces, nada, me parece que se puede hacer como hasta un programa muy, muy largo de 2 horas que unifique esos dos temas y que parta y termine así. Que obviamente no va a escuchar nadie porque 2 horas de esto es una barbaridad. Así que bueno, nada, esta semana esto, la semana que viene lo próximo. Les agradezco la participación. La semana que viene es el número 10, así que un homenaje al número sagrado. Y nada, no sé si quieren decir algo más. No, gracias por el espacio. Se disfruta mucho hablar de estas cosas y sobre todo pensar esto último que decías vos, ¿no? De cómo realmente influenció muchísimo la escuela francesa en las escuelas militares argentinas y de cómo la tragedia argelina está íntimamente ligada a lo que sufrimos los argentinos en los años 70. Sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, homenaje a Pino Solanas. La Hora de los Hornos para mí es como Frantz Fanon, Perón y todo ese periodo a carne viva, la dependencia, todo es como tal cual. Bueno, nosotros hace 4 programas le mandamos un saludo, ahora nuestro homenaje al cineasta Pino Solanas. Bueno, nos vemos la semana que viene.